¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les saluda Itamar Salazar. Vamos a resolver el día de hoy un ejercicio sobre arreglos unidimensionales. Sí, el ejercicio se encuentra descrito en este Word. Les sugiero parar el video por un momento para poder leerlo. Bien, entonces lo que nos dice este problema es que debemos poblar un arreglo unidimensional, ¿no? Y los números que van a estar dentro de ese arreglo van a ser números de 2 dígitos, ¿sí? Es decir, de 10 a 99. Y bien, básicamente nos dicen que la longitud de ese arreglo tiene que estar entre 1 y 50, ¿no? Porque nos dice que debemos validar que el arreglo no tenga el tamaño del arreglo no debe ser menor o igual a 0 ni mayor a 50, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la resolución. Básicamente, bueno, vamos a incluir nuestras librerías. Dado que vamos a usar también números aleatorios, entonces voy a incluir también de una vez la librería stdlib y la librería time.h. Sí, vamos a generar esta plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es resolver el tema de... hay dos partes aquí en este problema. La primera es la de generar el código necesario para que ingresemos un número y que nos diga si es que cumple la condición de que está entre 0 y 50, y con ese número recién crear nuestro vector. Y la segunda parte del problema, que está bien interesante, es la de poblar este vector, este array unidimensional, este arreglo unidimensional con valores aleatorios. Pero la condición ahí, que es muy interesante, es que no deben repetirse esos números aleatorios. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, para empezar vamos a definir n, que va a ser el tamaño de nuestro arreglo. Y bueno, algo que nosotros tenemos que hacer es básicamente pedir, ¿no? Nos dice ahí ingrese cantidad. Vamos a ingrese cantidad de elementos del arreglo. Bien, eso es lo que primero debemos hacer. Vamos a acomodar esto. Ingrese la cantidad de elementos del arreglo. Es lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, vamos a escanear un valor y lo asignamos a n. Esto ya es rutinario. Lo que tenemos que hacer es que esto lo debe pedir muchas veces, ¿no? Vamos a guardar esto como un punto C. Vamos a poner ejercicio video. Básicamente acá lo que nos va a pedir es un número y bueno, ya está, ¿no? Acá lo arreglamos. Bien, lo que pasa es que acá lo que tenemos que asegurarnos es de que el número ingresado esté entre 0 y 50 y debemos volver a pedir esto hasta que se ingrese un número correcto, ¿no? Para eso vamos a usar do while. ¿Sí? Vamos a usar do while. Bien, con esto vamos a asegurarnos de que vamos a pedir ese valor, ¿sí? O vamos a pedir esto muchas veces hasta que se cumpla la condición, ¿no? Mientras no se cumpla la condición, ¿no? Y básicamente es que si n es menor que 0,
o n es mayor a 50, esto se va a volver a repetir, ¿no? Hasta que no ingresemos un valor de n que esté entre 0, que sea mayor a 0 y menor a 50, ¿sí? Mayor a 0 y menor a 50 o 50 inclusive, ¿no? Entonces, hasta que eso no pase, acá debería ser menor o igual. Entonces, esto se va a repetir. Vamos a ver si es que este código funciona. Ponemos 489, nos vuelve a pedir 123, lo vuelve a pedir 51, lo vuelve a pedir 0, lo vuelve a pedir. Y si colocamos 50, por ejemplo, ya no nos lo pide, ¿no? Entonces, ya hemos hecho esto, que es lo de ingresar pedir un número en un rango de valores, ¿no? Eso ya es rutinario. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es usar este valor para crear un arreglo. Entonces acá vamos a crear un arreglo de n con n cantidad de elementos, ¿no? Con n cantidad de elementos. Y lo que podemos hacer es ya poblarlo, ¿no? Hacer un poblado de ese arreglo. Y para eso podemos usar un for. ¿No? Podemos usar un for in i igual a 0 y menor a n, ¿no? Y más. Y bueno, acá lo que básicamente vamos a hacer es, vamos a decir que vamos a crear acá una variable llamada int número aleatorio, y vamos a decir que num aleatorio va a ser igual a, y acá usamos nuestra función rand, ¿no? Acá tienen que recordar cuál es la expresión que nosotros usamos, ¿sí? Para poder generar números aleatorios en un rango. Nosotros queremos que los números sean de 2 dígitos, entonces tienen que estar entre 10 y 99. Por eso es que estoy colocando esa expresión así. ¿Ok? Entonces esto es algo que ya hemos revisado antes. Entonces no debería haber ningún problema con esto. Y luego lo que vamos a decir es que arreglo en esa posición, en la posición i, va a ser igual a el número aleatorio generado. Sí, con eso nosotros ya deberíamos tener el número aleatorio generado. Sí, vamos acá a imprimir más bien ese valor que estamos ingresando al arreglo. Vamos a ver si esto se ejecuta correctamente. Esperemos que no haya ningún error. Vamos a ejecutarlo. Parece que sí hay algún error. ¿Qué nos dice? A ver. Vamos a ver cuál es el error ahí. Claro, nos olvidamos acá del porcentaje, ¿no? Bien, entonces ahora sí lo ejecutamos. Y bien, colocamos acá 5, por ejemplo, y nos salen, ¿no? 5 números aleatorios. Y bien, uno podría pensar que ya está el problema resuelto porque es básicamente lo que nos pedían, ¿no? Ingresar un número n, ¿sí? Y que se genere un arreglo con n números aleatorios. Ahora, el tema está en que hay una dificultad acá adicional. Nos dicen que todos los números aleatorios que están acá deben ser diferentes. Y bueno, para números pequeños como 10, por ejemplo, eso funciona. Pero si colocamos, por ejemplo, 20, probablemente por ahí encontremos algún valor repetido, ¿no? Vamos a ver si por aquí encontramos alguno repetido.
Sí, acá está el 51. El 51 está repetido y eso es algo que no se quiere. La condición del problema es que todos los números aleatorios que se generen en el arreglo deben ser diferentes. Entonces eso es lo que vamos a tratar de solucionar ahora. Pero antes de solucionar ese problema, vamos a hacer algo, porque se darán cuenta que el código, así como se muestra aquí en la parte que está resaltada, se ve un poco engorroso, ¿no? Vamos a usar funciones para poder hacer esta parte un poquito más limpia, ¿no? Vamos a quitar todo esto que está resaltado, que es el escaneo del número, usando funciones. De paso que usamos esta herramienta que ya conocemos, ¿no? Entonces vamos a crear una función llamada obtiene n, ¿sí? Porque la función lo que va a hacer es obtener el valor de n, ¿sí? Recuerden que para obtener n tiene que cumplirse una condición de que n sea mayor a 0 y menor o igual a 50. Por eso es que esta condición de salida está así, ¿no? Declarada de manera inversa, ¿no? Menor o igual a 0 o mayor a 50. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es crear una función. Hemos creado esta función y, como ya saben, arriba colocamos el nombre y debajo escribimos la función, ¿no? ¿Cómo va a estar definida esta función? No va a tener parámetros de entrada. En la función vamos a crear una variable auxiliar. Sí, estamos en esta parte inferior. Estamos aquí. Y dentro de esta función, básicamente vamos a copiar y pegar esto de acá. Sí, vamos a copiar y pegar esto de acá. Solamente que acá no vamos a colocar n, vamos a colocar la variable auxiliar. Y básicamente vamos a hacer que esta variable auxiliar sea la que me retorne, la que cumple esa condición. Y lo que voy a hacer es retornar esta variable auxiliar. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, básicamente estoy creando una función en la que se crea una variable auxiliar. Y lo que estoy haciendo es, en la función estoy imprimiendo ingresa cantidad de elementos, estoy escaneando el número, lo estoy guardando en la variable auxiliar. Y esto lo voy a repetir tantas veces hasta que, mientras que esta condición, mientras que esto pase, voy a repetir esto. ¿Cuándo va a dejar de pasar esto? Cuando auxiliar esté entre 1 y 50 incluidos, ¿no? Porque en ese rango no entra en esta condición. Entonces esta es la condición de salida. Y una vez que esto pase, lo que va a pasar es que voy a retornar el valor auxiliar. Y ese valor auxiliar es lo que yo voy a leer. Entonces voy a decir que n va a ser igual a obtiene n. ¿Sí? Entonces todo esto de acá, este código que está resaltado, lo puedo eliminar sin problema. Sí, y eso debería funcionar. Debería ser justamente, debería operar de la misma manera en la que nuestro código ha estado operando. ¿Sí? Vamos a... Entonces, de esta manera nuestro main está mucho más limpio. Vamos a ver si es que esto está ejecutándose correctamente. Colocamos 5 números aleatorios. Por si acaso vamos a colocar 51. Me pide nuevamente 0. Muy bien, menos 14. Me vuelve a pedir 54. Me vuelve a pedir porque está fuera del rango, ¿no? Recuerden que según nuestra función lo que está pasando es que mientras el valor ingresado sea menor o igual a 0 o mayor a 50, entonces esto se va a volver a repetir. Y esto es lo que está pasando. Número es, por ejemplo, el segundo que ingresaba es 0. Menos 14, 54, todos estos cumplen esta condición. Por lo tanto se está volviendo a repetir. Así que colocamos por ejemplo 10. Y ya no cumple esa condición y entonces se sigue ejecutando, ¿no? Muy bien. Algo que nos faltó aquí adicionar
es al inicio, siempre recuerden, hay que colocar ese rand, ¿sí? Ese rand time null. ¿Por qué? Porque de otra manera pues siempre nos van a salir los mismos valores aleatorios. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Es algo que podemos notar, y de hecho me he dado cuenta porque a la hora de ejecutar el código varias veces me he dado cuenta que 51 estaba saliendo siempre en la segunda iteración. Entonces siempre recuerden colocar ese rand. Y ahora sí, los números ya son distintos. Muy bien. Ahora nos falta resolver el otro problema. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido leer un número y poblar un vector, un arreglo unidimensional. Un arreglo unidimensional lo hemos poblado con números aleatorios y hemos impreso los valores. Pues no es lo único que queremos. ¿Ok? Necesitamos hacer un planteamiento adicional porque necesitamos que todos los números que ahí que estén dentro del arreglo sean diferentes. Entonces vamos a ver cómo resolvemos ese problema. Bien, entonces recapitulando, nuevamente lo que tenemos hasta ahora es que tenemos un código en el que podemos poblar un arreglo unidimensional con un número aleatorio que está entre 10 y 99. ¿Sí? Ese número aleatorio está se coloca dentro del arreglo en el índice 0, 1, 2 hasta n-1. ¿Ok? Entonces, pero lo que ahora nosotros necesitamos hacer es corroborar que este número aleatorio generado sea diferente a los números aleatorios generados anteriormente. Y para eso tenemos que hacer ciertas corroboraciones. Vamos a simular esto gráficamente para tener una idea de qué es lo que se nos pide, ¿sí? Así que veamos esto. Imaginemos entonces que tenemos un arreglo, ¿sí? Un arreglo que ha sido inicializado, bueno, en la iteración 0 ha salido un 10, en la iteración 1 ha salido un 15, en la iteración 2 ha salido un 17. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente corroborar que el nuevo valor que vaya a salir, es decir, para i igual a 3, nosotros sabemos que se va a generar un número aleatorio, ¿no? Entonces tenemos que num aleatorio va a ser un valor. ¿Qué valor? Bueno, es un número aleatorio entre 10 y 99, ¿no? Vamos a decir que es un 22. Imaginemos que es un 22. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para el i igual 3 tenemos que primero generar el número aleatorio. Luego lo que tenemos que hacer es corroborar que ese 22 no se repita, que ese número aleatorio generado no se repita con ninguno de los anteriores. Con 0, para i igual 0, para i igual 1 y para i igual 2. ¿Sí? Tenemos que corroborar eso, de que no haya esa repetición. Es decir, 22, este número aleatorio, que es 22. ¿Hay repetición aquí? No. ¿Hay repetición aquí? No. ¿Hay repetición aquí? No. Entonces, si no hay repetición, ingresa acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer esa corroboración. Y para hacer eso, nosotros podemos valernos del for, ¿no? Nosotros podemos valernos del for. Porque nosotros diríamos, lo que vamos a hacer es corroborar que este número aleatorio que está en la posición en el índice 3 es diferente con todos los valores anteriores hasta el índice 2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que corroborar. Y como les comentaba, nosotros podemos hacer uso del for para esto, ¿no? Es decir, esto de acá ya está dentro de un for y ahora vamos a crear un for dentro de ese for para poder corroborar con todos los anteriores. Entonces, y tiene que haber otro índice ahí. Probablemente vamos a hacer algo parecido a esto, ¿no? Vamos a hacer un for de un valor j que va a inicializar en 0, ¿sí? En 0 y va a ir hasta 2.
Es decir, va a ser menor. Va a ser menor ¿a qué? A i. A i. En este caso i es igual a 3, entonces va a ir hasta 2. Y luego, bueno, j va a ir aumentando de 1 a 1. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener, vamos a poder nosotros recorrer todos los valores anteriores, todos los valores anteriores del arreglo. Y lo que tenemos que hacer básicamente es corroborar si es que el arreglo, si arreglo J, si arreglo en el índice J, si es igual a este número aleatorio que nosotros tenemos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que corroborar, tenemos que verificar si es que este arreglo que está en el índice J es igual o no al número aleatorio que hemos generado. ¿Sí? O sea, estamos corroborando que 22 sea diferente a 10, a 15 o a 17. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que ir haciendo. Si es que esto nunca pasa, entonces entra, ¿no? Y de hecho acá lo podemos corroborar, ¿no? 22, y acá decimos 22, este es 22, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Este es 22. 22 es igual, es parecido, es igual a 10. No, entonces no entra acá. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar si es que entra. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar dentro. A un momento lo vamos a hacer. 22 es igual a 15, tampoco. 22 es igual a 17, no. Entonces, como 22 no se repite en ninguno de esos, lo que va a pasar es que 22 se va a colocar dentro del arreglo, como un nuevo número que pertenece al arreglo. Bien, y entonces eso es lo que ha pasado de hecho en los casos anteriores, para el 17, para el 15 también. Así que lo que estamos haciendo es volviendo a recrear este poblado. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando ahora vamos al índice 4? ¿Qué pasa cuando si es que se repite un número? Vamos a ver esa situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta nueva iteración es generar un número aleatorio. Sí, generar un número aleatorio que está entre 10 y 99. E imaginemos que esta vez el número que nos sale es 17. 17. Muy bien, a priori nosotros ya nos damos cuenta de que hay una repetición. Pero recuerden que el programa no sabe comparar con todos directamente. Tiene que hacerlo uno por uno. Entonces vamos a seguir la misma dinámica anterior. Y lo que va a pasar es que 17 se va a comparar con 10, con 15, con el 17 también y con el 22. Y para cada uno de ellos vamos a verificar que no haya una coincidencia. Entonces, nuevamente tenemos este for, ¿sí? Que va a ayudarnos a recorrer todos los valores anteriores. A esta iteración, a la iteración 4. Y bien, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente hacer esta corroboración, ¿no? Si el arreglo en la posición, sería acá J, es igual al número aleatorio, algo tendremos que hacer. Aún no sabemos qué. Pero fíjense que esta vez el 17 lo estamos corroborando.
¿Es igual a 10? No. ¿Es igual a 15? Tampoco. ¿Y qué pasa si es igual a 17? Si es igual a 17, que en este caso sí lo es, si es igual a 17, lo que tiene que pasar es que tengo que salir de este bucle, y volver a generar un número aleatorio. Sí, básicamente esa es la idea, ¿no? Como yo sé que en este caso hay una repetición, entonces lo que tengo que hacer es volver a generar el número aleatorio en 4 para generar uno nuevo que no se repita, ¿no? Entonces, dentro de este if, lo que tiene que haber es un break. Que lo que haga es que yo salga de este lazo, de este loop, y que vuelva a generar un número aleatorio. Recuerden que ese número aleatorio se genera a partir de un random. Entonces, la idea es volver a generar el número aleatorio nuevamente hasta que se corrobore que no se repite en ninguno de los anteriores. Eso es básicamente lo que vamos a intentar hacer en código. Bien, entonces regresemos a la pantalla del DEC++ y vamos a hacer esta parte del código, que va a ser bastante importante. Bien, nuevamente, nosotros tenemos este número aleatorio, y lo que necesitamos es que este número aleatorio corroborar que sea diferente a todos los anteriores. Entonces, como habíamos explicado, necesitamos ahí generar un nuevo for que me permita recorrer desde 0 hasta j menor o igual a i, ¿sí? Solo menor a i. Esto me va a permitir a mí recorrer todos los elementos de los vectores, todos los elementos del array unidimensional que han sido generados anteriormente. Entonces, si el arreglo en j es igual al número aleatorio, o lo pueden poner al revés, si el número aleatorio es igual al arreglo en la posición j, entonces lo que hago es un break. Y ese break se genera para poder salir de este loop de comparación. ¿Por qué? Porque en este bucle lo que estamos haciendo, en este loop, lo que estamos haciendo es comparar con todos los anteriores. Y lo que estamos diciendo acá es, si es que encontramos que hay una repetición, cualquiera que sea, no nos interesa saber dónde, nos interesa saber si es que hay o no hay una repetición. Si es que hay una repetición, entonces salimos de este for y volvemos a pedir el número aleatorio. Entonces ahí viene algo muy interesante, que es lo que quería mostrarles nuevamente acá. Acá hemos dicho entonces que si es que en alguna de las repeticiones del arreglo encontramos que es igual al número aleatorio, entonces salimos de este bucle. ¿Y qué tenemos que volver a hacer? Tenemos que hacer esto nuevamente, pedir el número aleatorio y volver a repetir todo esto de acá. Es decir, aquí tiene que haber un do de esto hasta acá. Tenemos que repetir esto. ¿Hasta cuándo? Bueno, acá vamos a hacer un do while, ¿no? Un do while. Y el problema, tal vez la parte un poco más interesante de esto, es que tenemos que nosotros buscar cuál es esa condición de salida que vamos a colocar aquí en este while. Entonces, este break lo que va a hacer es salir de este loop, de este for.
Y lo que va a pasar es que una vez que salgas de este for, va a volver a pedir que se genere un número aleatorio y va a volver a corroborar con todos los anteriores, para que no se repita con ninguno de los valores anteriores. Y luego, si es que encuentra alguna repetición, entonces vuelve a pedir. Y ahí está nuestra condición de salida. Si es que encuentra repetición, vuelve a seguir. O sea, esto va a seguir así mientras haya repetición. Mientras encuentre una repetición acá, entonces esto va a seguir. Mientras encuentre repetición, voy a volver a generar un número aleatorio hasta encontrar alguno que sea diferente. Entonces, lo que vamos a hacer para poder saltearnos esa parte, para poder generar nuestra función de salida, ¿sí? Nuestra condición de salida, voy a colocar de rojo, voy a crear una variable que se va a llamar repetición, y la voy a hacer que valga 1. Dentro del if voy a decir que esa repetición valga 1 y acá vamos a decir si la repetición es igual a 1, entonces sigue y sigue resolviéndose todo, sigue repitiéndose todo hasta que eso ya no deje de pasar. Entonces es lo que voy a hacer acá. Básicamente vamos a crear acá una variable llamada repetición y vamos a darle el valor de 1. Primero lo que vamos a hacer es hacer el do while, ¿no? Entonces vamos a decir que esto es, vamos a repetir todo esto y vamos a establecer una condición de salida. ¿Y qué es lo que vamos a repetir? Todo lo que hayamos hecho hasta antes de definir el arreglo. Entonces tenemos vamos a ver. Sí, ahí está. Ya, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos repitiendo todo esto mientras haya repetición. Entonces, para eso vamos a crear una variable auxiliar acá dentro del if, en el que si es que esto se cumple, entonces decimos que repetición es igual a 1. Y acá en la condición de salida vamos a decir si repetición es igual a 1, entonces se vuelve a repetir lo que hay dentro del do. Entonces, evidentemente, para poder usar esto, nosotros tenemos que crear nuestra variable de repetición arriba, y es lo que estamos haciendo en este momento, in repetición, y tenemos que inicializar el valor de repetición. ¿Sí? Tenemos que inicializar el valor de repetición, y lo vamos a hacer dentro del do. Lo vamos a hacer dentro del do. Acá vamos a inicializar siempre repetición igual a 0. ¿Por qué 0? Porque tiene que ser un valor distinto de 1, pues. Acá siempre va a empezar con repetición igual a 0. Cada vez que vaya a hacer la corroboración, vamos a decir que no hay repetición. Pero si es que llega a encontrar una repetición con algún valor anterior del arreglo, entonces cambiamos repetición igual a 1. Entonces, si es que no llega a encontrar ninguna repetición, entonces nunca va a entrar a esta condicional y por lo tanto repetición siempre se va a quedar con su valor original, que es 0. Y entonces va a poder salir de este bucle de acá. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea de este problema. Y así ya podemos corroborar que no haya ningún problema. A ver, vamos a ver, creo que acá ha habido un error. Ah, sí, claro. Acá tenemos que definir in j. Muy bien. Vamos a ver, espero que no haya otro error. No lo hay. Entonces definimos la cantidad de elementos del arreglo. Digamos que sean 20. Ahí está. Y bueno, pueden corroborar que todos los elementos son distintos. De hecho, podemos colocar el número más alto, ¿no? Que es 50.
Y bueno, ya quedaría en cada uno de ustedes que está viendo el video que corrobore que todos los elementos que están colocados aquí son diferentes. De hecho, bueno, yo lo he corroborado antes y sí es así. Entonces, ese sería el ejercicio que tenemos que resolver. Esta parte, recuerden, observen lo que hemos hecho. Hemos hecho un for y dentro del for hemos colocado otro for. Pero ese for funciona dentro de un do while. Entonces acá estamos anidando 3 bucles. Esto es un problema muy interesante. No estaba tan sencillo como parecía al inicio, ¿no? Así que les sugiero repasarlo bastante hasta entenderlo. Cualquier duda, no duden en escribir al docente del curso.